Hoy vamos a hablar de la guía de práctica clínica que nos orienta hacia el manejo de cómo se debe abordar los pacientes con dengue. Yo no voy a decir pues nada diferente a lo que dice en la guía, pero sí les pido que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me interrumpan y la resolvemos de una vez antes de continuar. Bueno, entonces esta guía es la guía más reciente disponible en la literatura, es la de la Organización Panamericana de la Salud para atención de los pacientes con dengue en las Américas. Esta es la segunda edición, es una edición con base en datos del 2015, sin embargo la guía se publicó en el 2016. Entonces hay que empezar hablando por qué es importante el dengue para nosotros. Y para la semana 23 epidemiológica, que corresponde a la primera semana de junio, se habían reportado a nivel país cerca de 49.000 casos de dengue, siendo Neiva el segundo municipio con casos luego de Villavicencio. Durante esa semana, que va como hasta el 8 de junio, se reportaron solo en Neiva alrededor de 2.900 casos de dengue, que es una cifra alarmante. Se habla de que la incidencia a nivel país es alta, es más o menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, para los municipios que están en el top de la lista, incluido Neiva, tenemos una incidencia de dengue de 400 casos por cada 100.000 habitantes, que es una incidencia pues bastante alta. Entonces cualquiera de nosotros se puede topar con un paciente con dengue. A nivel de clínica es la segunda patología con más frecuencia, tanto en los servicios de adultos como en los servicios de pediatría. Sin embargo, el impacto más grande es a nivel pediátrico, ya que sabemos que los adultos no van a tener un cuadro tan severo como si lo van a presentar los pacientes pediátricos por todo el fenómeno inmunológico que ustedes ya conocen y que no les voy a mostrar en este momento por cuestiones de tiempo. Solo vamos a hablar del abordaje clínico de los pacientes con dengue. La guía aborda diferentes tópicos. El primero que aborda es cómo se hace el diagnóstico de los pacientes con dengue. Entonces, pues el 100% confiable, el de mejor eficacia, el que tiene mayor rendimiento diagnóstico es el aislamiento viral mediante técnicas de amplificación molecular. Sin embargo, estas técnicas están más disponibles desde la parte investigativa y no tanto desde el ámbito hospitalario, por sus costos y probablemente porque no implicaría mucho en cuanto al manejo clínico de los pacientes. Simplemente necesitamos saber qué es un dengue y no más. Ya el resto lo voy a hacer con base en la clínica. Y para eso pues sí tenemos la detección del antígeno. Nosotros contamos aquí en la clínica y pues en diferentes instituciones aquí en la ciudad de Neiva de una prueba rápida que nos va a detectar la proteína no estructural número 1 del virus. La prueba se llama Dengue Duo, donde se mide NS1, IgM y IgG para dengue. La prueba está recomendada para utilizarse en los primeros 5 días de enfermedad. Más allá del 5.º día, pues yo no estoy buscando un NS1 porque esto hace parte de la estructura del virus y lo que yo quiero es pues detectar. Y hablamos de que luego del 5.º día de enfermedad la viremia ya empieza a caer y pues no voy a detectar el NS1, y un NS1 negativo más allá del 3.º, 4.º día de enfermedad pues no me va a descartar la enfermedad. Entonces idealmente pedir el Dengue Duo para búsqueda de NS1 entre el 2.º, 3.º, máximo 4.º día. Al 5.º día ya no es pues como tan importante, y una prueba negativa luego del 4.º día de enfermedad no me va a descartar la presencia o no de dengue. Y pues el diagnóstico que nos dice la guía de atención clínica aquí para Colombia, que es una guía vieja pero que igual debemos cumplirla, es la última publicación de la guía colombiana, es del 2010 y es la toma de la IgM luego del 5.º día de enfermedad. Entonces la guía colombiana nos exige que el diagnóstico de dengue sea por IgM cuantitativa luego del 5.º día de enfermedad. Entonces por eso todos los pacientes deben tener IgM luego del 5.º día de enfermedad. ¿Qué tanta implicación clínica tiene para nosotros tener una IgM positiva luego del 5.º día? Pues no mucho, porque al 5.º día es cuando estamos esperando la fuga vascular y realmente esto solo se hace con fines epidemiológicos para tener un diagnóstico confirmado del dengue. Entonces pues el resto del diagnóstico lo tenemos que hacer con base en la clínica. Yo creo que ustedes recuerdan, el dengue tiene 3 fases, una fase febril, una fase crítica
y una fase de recuperación o convalecencia, y aproximadamente el curso clínico de toda la enfermedad va a durar entre 10 y 14 días. Entonces el virus pica a una persona susceptible, él puede tener un periodo de incubación de 3 hasta 14 días de enfermedad, y por eso dentro de la historia clínica debemos indagar viajes a zonas endémicas, si no estamos en Neiva, pues porque en general todo el Huila es zona endémica. Pero si estamos en otra ciudad deberíamos indagar, más en esta época de vacaciones, si las personas o los pacientes tuvieron un viaje a una zona endémica. Zona endémica es cualquier zona en Colombia que esté por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que es el número, pues como la altura a la cual el mosquito se ha identificado. Entonces luego de los 14 días de periodo de incubación, el paciente empieza a presentar un cuadro febril agudo, muy alto, fiebres muy altas, entre 40 y 41, y en pediatría pues tenemos problemas con los pacientes que tienen antecedentes de crisis febriles. En general, no hay que usar ningún tipo de AINES, ni tampoco dipirona para el manejo de los pacientes febriles agudos en nuestro medio. Sin embargo, ya me han hecho muchas veces la pregunta, ¿qué se hace en los casos en que tenemos pacientes con antecedentes de crisis febriles, que sabemos que van a convulsionar, y que en este periodo de enfermedad, los primeros 3 días, pues la fiebre va a ser de difícil control? Pues en ellos prima el hecho de que no vayan a hacer ninguna crisis, y en ellos pues sí está autorizada la aplicación de dipirona, no diclofenaco ni ningún otro AINES, pero solo en esos casos. Si el paciente no tiene antecedente de crisis febriles, no hay ninguna indicación de colocar dipirona, ni diclofenaco, ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni ningún otro AINES, solo se debe manejar con acetaminofén, con medios físicos y tranquilizar a las madres, no más. Durante esta fase, pues aparte de la fiebre, el paciente puede deshidratarse porque además de la fiebre se va a acompañar de otros síntomas como diarrea, como vómito, y pues en esta parte la deshidratación no corresponde mucho a la fuga, sino a la deshidratación por fiebre, por vómito, por diarrea y pues por poca ingesta a la vía enteral. En cuanto a los laboratorios, en la primera fase pues podemos no encontrar nada, porque los 3 primeros días podremos tener un hemograma que es normal, y ya alrededor del segundo o tercer día pueden empezar a disminuir los leucocitos, puede empezar a aumentar algo el hematocrito y puede haber descenso de plaquetas, pero en general los primeros 3 días un hemograma normal tampoco me descarta la presencia o no de un cuadro de dengue. Y además de eso, pues en esta fase febril, los primeros días de enfermedad es donde voy a identificar la viremia. Y por eso es en esta fase que voy a buscar un NS1 positivo. Pero recuerden que luego del 4.º día más o menos, tener un NS1 negativo no me va a descartar el diagnóstico. Luego del 3.º, 4.º día de enfermedad, se habla de que cae la fiebre y el paciente puede tener como 2 cursos clínicos. O el paciente mejora y nunca presenta signos de alarma, que es la clasificación que vamos a hablar más adelante, o el paciente entra en un periodo de fuga vascular. No todos los pacientes hacen fuga vascular, pero aquel que hace fuga vascular pues desciende la fiebre y empieza a presentar las manifestaciones de severidad. En cuanto a los paraclínicos, va a empezar a presentar elevación abrupta del hematocrito, ya con un descenso mucho más marcado de las plaquetas, y es en esta fase donde va a presentar el compromiso de otros órganos que antes conocíamos como manifestaciones atípicas del dengue, como la miocarditis, la encefalitis. En general la mayoría pueden presentar hepatitis, y además de eso puede presentar el choque y las hemorragias, que son las complicaciones más frecuentes de la enfermedad, lo que me clasificaría el dengue en un dengue grave. Y acá, paraclínicamente, pues aparte del hemograma, de las pruebas de función hepática, de las pruebas de coagulación, es cuando ya puedo empezar a tener IgM y IgG positiva, y por eso la guía recomienda que luego del 5.º día de enfermedad tengamos una IgM cuantitativa que nos haga el diagnóstico. Se habla en la literatura que esta fase crítica dura aproximadamente 48 horas. Sin embargo, en este brote que hemos tenido en este periodo de tiempo, hemos visto que la fuga se perpetúa un poco más. Entonces el paciente se quita la fiebre,
hace su periodo de fuga 48 horas, está bien aproximadamente 24 horas y luego nuevamente hace fuga. O empieza la fuga y fuga y fuga y nunca resuelve la fuga hasta 3 o 4 días después. Y además de eso hemos visto que persisten febriles hasta pues, periodos más largos de tiempo. Normalmente considerábamos que hasta el quinto día, sexto día los pacientes con dengue podían hacer fiebre, pero en este brote hemos visto que es día 7, día 8 y los pacientes aún siguen con fiebre. Son como variantes de la enfermedad que no conocíamos, pero que en este brote estamos viendo. Recuerden que hubo un silencio epidemiológico como de 4 años aproximadamente y por eso ahora tenemos mucha gente susceptible al dengue y tal vez por eso hemos tenido variaciones en cuanto a la presentación clínica del mismo. Entonces en esta fase de recuperación pues ya no hay fiebre, ocurre la reabsorción de líquidos y esto es muy importante recordarlo porque vamos a ver más adelante que el manejo de los pacientes con dengue es muy dinámico y necesita un médico al lado que esté pendiente de sus signos vitales y de su condición clínica para el ajuste de los líquidos, ya que si yo entro en la fase de recuperación y todavía tengo los líquidos altos en un paciente que ya no los necesita, este paciente va a perpetuar la fuga, pero ya no por su condición clínica y por su enfermedad, sino porque yo como médico no ajusté los líquidos oportunamente y se me va a perpetuar aún más la fuga vascular. Las plaquetas empiezan a elevarse luego del sexto o séptimo día, aunque un poco lento. Y otra cosa que hemos visto en este brote de enfermedad es que las pruebas de función hepática han sido de un comportamiento un poco extraño o raro, porque empiezan a descender y le hacemos un control y luego suben. Sin embargo, si están en un rango seguro, que yo considero que es por debajo de 600, pues no deberíamos repetirlo, ya que no hacen parte de los criterios de ingreso de enfermedad. Y como revisando la literatura, la normalización de las pruebas de función hepática podría tardar entre 3 y 4 semanas, y pues no vamos a tener un paciente 3 o 4 semanas hospitalizado esperando a que normalicen las pruebas de función hepática. Y pues no. Recuerden que desde el 2010 la clasificación del dengue cambió en aras de que el manejo del dengue sea un poco más dinámico. Pues la mayoría de gente es gente muy joven, donde probablemente no conocieron la clasificación pasada de dengue hemorrágico, dengue clásico, que se colgaban los pacientes con una bolsa de solución salina 24 horas a 2.000 por metro cuadrado o a 4.000 por metro cuadrado, sin que nadie los volviera a ver en el curso de esas 24 horas, porque eso era lo que decía la guía. En el 2010 la clasificación cambió para hacer un abordaje un poco más dinámico de la enfermedad, en aras de que la fuga vascular de los pacientes es variante a través del tiempo y que no queremos que la fuga vascular se perpetúe o que por el contrario nos quedemos cortos de líquido durante la fase crítica de la enfermedad y el paciente llegue a un choque de dengue, que el choque de dengue en general, en la mayoría de los casos, es un choque de resistencias vasculares altas en el cual el paciente se depleta. Puede ser por la fuga vascular o porque haga hemorragia. Entonces, la nueva clasificación contempla 3 categorías que son, ustedes ya las conocen: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Esta es la definición de caso para un dengue sin signos de alarma, que básicamente es un cuadro febril agudo, indistinguible de ningún otro. Presenta náuseas, vómito, exantema, cefalea. Se menciona en la literatura que el dolor retroorbitario de los pacientes con dengue es como muy exquisito, diferente al dolor muscular que presentan los pacientes con chikungunya o con Zika, que desafortunadamente también tenemos en nuestra región. Mialgias, artralgias, petequias con una prueba de torniquete positiva, un hemograma que luego del tercer día puede empezar a presentar leucopenia. Sin embargo, esto también lo puede dar un influenza, un adenovirus. Entonces, pues realmente nosotros aquí en Neiva tenemos un complique en cuanto al diagnóstico de dengue y por eso tenemos que estar muy sensibles a que nosotros somos un área endémica, que estamos en brote y que debemos pensarlo siempre. Y en los chiquitines podemos tener un niño febril sin foco. Entonces el niño que llega sin mocos, sin tos, el papá dice que no tiene síntomas urinarios, que el chichero le huele feo,
que no tiene diarrea o puede tener diarrea y puede ser un cuadro de dengue. Solo esto, pues ninguno de estos implica un signo de alarma. Entonces viene el segundo grupo, que son los dengues con signos de alarma. Los signos de alarma, pues ustedes yo creo que también ya los conocen. Son claros: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. El dolor a la palpación del abdomen es importante. Muchas veces he visto en la historia que describen que no hay hepatomegalia dolorosa, entonces no lo consideran como signo de alarma. Sin embargo, recuerden que el dolor abdominal no solo es por la hepatomegalia, que la contemplan como un signo de alarma aparte, sino porque durante la etapa de fuga vascular la acumulación de líquidos se da a nivel de goteras parietocólicas y eso va a generar dolor. Entonces no solo es la hepatomegalia dolorosa, sino que si ustedes tienen un paciente con dengue que empieza con dolor abdominal en la palpación, así no tenga una hepatomegalia dolorosa, pero tiene dolor, es un signo de alarma. Los vómitos persistentes, que la guía define vómitos persistentes como más de 4 episodios o 3 episodios en 1 hora o más de 4 en 6 horas. Eso es la definición de vómito persistente para la guía. Acumulación de líquido, entonces llegan los muchachitos distendidos con el ombligo horizontal, sugestivo de ascitis, o pueden inclusive llegar con algo de dificultad respiratoria, o no tienen dificultad respiratoria, pero yo los ausculto hipoventilados y le pido la placa que tiene derrame, eso es un signo de alarma. O un derrame pericárdico, que eso por clínica pues es un poco más difícil de diagnosticar. El sangrado de mucosas, cualquier sangrado de mucosas es un signo de alarma, inclusive la epistaxis en el niño que hace epistaxis recurrentes también se debe considerar un signo de alarma. Muchas veces nos tranquilizamos porque la mamá nos dice, no, es que siempre sangra por la nariz, entonces decimos, ah, no, eso es lo de siempre. Sin embargo, yo no tengo pues el oráculo para saber si este paciente realmente estaba sangrando por su dengue o porque sangra normalmente en la nariz, y no voy a saber si es un paciente que se va a complicar o no. Letargo, irritabilidad, hipotensión postural, esto lo van a presentar los niños un poco más grandes y los adultos. Los niños chiquiticos, ellos no hacen tanta hipotensión postural. Hepatomegalia mayor de 2 centímetros y un aumento abrupto del hematocrito. Bueno, acá esta es una frase chévere que trae la guía, que dice que cuando se dé la fiebre pueden suceder 2 cosas: o el paciente mejora y siempre estuvo sin signos de alarma y se va para su casa y nunca tiene nada, o el paciente empieza a presentar la fuga y se va a deteriorar, y es cuando ahí necesita el médico que esté pendiente para el ajuste de sus líquidos, para que lo vea, para que diagnostique de forma temprana el choque y lo pase a la UCI e inicie el manejo. Bueno. Y el dengue grave está definido pues básicamente por 3 cosas. Uno es el choque, evidenciado por pulso débil o indetectable, una presión de pulso menor a 20. La guía pues no es tan reciente y no contempla, al menos en pediatría, el índice de choque pediátrico, que ustedes recuerden que es frecuencia cardíaca sobre presión sistólica, que tiene diferentes valores para la edad, pero es un signo temprano de que mi paciente se está choqueando, y siempre debemos vigilarlo cuando vayamos a evolucionar un paciente con dengue. Y pues los demás signos de choque, como extremidades frías, llenado capilar prolongado, y además de eso la dificultad respiratoria secundaria a una extravasación grave de líquidos. Entonces siempre recuerden el 5.º día tomar la radiografía de tórax como buscando activamente la presencia o no de una fuga vascular marcada. Muchas veces los pacientes pueden estar asintomáticos y tienen un derrame del 50%, y a las 2 horas están horrorosos, terribles, ya a punto de entrar en falla ventilatoria. Entonces eso rápidamente, o pues no rápidamente, al menos me va a alertar de que puede ser un paciente que posiblemente se va a complicar. El sangrado masivo, ellos no definen cuánto es un sangrado masivo, lo ponen muy a criterio del médico tratante. Sin embargo, recordar que los pacientes con dengue, debido a que hacen hemoconcentración, yo no puedo esperar a que mi hematocrito descienda para considerar que este paciente está con un sangrado masivo. O compromiso de otros órganos, que está definido como una elevación de las enzimas hepáticas por el mayor a 1000. Digamos que existe siempre la confusión que si es más de 10 veces o un valor mayor a 1000. Sin embargo, más de 10 veces me debe alertar que es un paciente que probablemente va a requerir N-acetilcisteína y que va a hacer un cuadro de hepatitis dengue.
pero la cifra no ha cambiado, es una SP o ALT mayor a 1000 la que me hace diagnóstico de una hepatitis dengue. Alteración del estado de conciencia, recuerden que el dengue da encefalitis y los otros arbovirus que nosotros también tenemos acá en Neiva como Zika también puede haber encefalitis. Miocarditis o compromiso de cualquier otro órgano diferente a estos, pues está riñones sobre todo, y algunos casos más raros, glándulas suprarrenales. Este cuadro lo trae la guía para zonas, pues como la guía está hecha para las Américas, en las Américas tenemos aparte del dengue otras arbovirosis como chikungunya, y pues acá estaría para nosotros Zika. Son difíciles pues de diferenciar la una de la otra, inclusive los métodos paraclínicos tampoco me diferencian, es decir que si yo hago un dengue dúo en un paciente que tiene Zika, ese paciente me va a tener un NS1 positivo para dengue, una IgM positiva para dengue, y más si es una segunda infección. Recuerden que el dengue tiene 4 tipos de virus. Si es una segunda infección, las pruebas, si ya ha tenido una segunda infección y tiene Zika en este momento, las pruebas de dengue me pueden dar positivas para dengue teniendo mi paciente Zika. Entonces es muy difícil de diagnosticarlo, requiere pues un poco más de pericia clínica. El Zika produce más conjuntivitis, su rash es un poco más lijoso, el chikungunya da más dolores articulares. En los niños chiquitos dan las lesiones bulosas, no sé si de pronto las alcanzaron a ver cuando tuvimos brotes de chikungunya, pero pues en general no es fácil diferenciar una de otra. La única forma de hacerlo sería utilizando métodos de biología molecular que me midieran las 3 arbovirosis que estuvieran circulando en un momento dado de la enfermedad para poder definir cuál de las 3 es. Sin embargo, en este momento estamos en brote de dengue, entonces todo lo que se parezca a esto es dengue. La clasificación la vamos a hacer para saber cuál va a ser la terapéutica que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces, si es un paciente con dengue sin signos de alarma, sin ningún factor o riesgo social, es un paciente que está o que se va a manejar como un paciente del grupo A y se va a manejar en casa. Si es un paciente que no tiene signos de alarma, pero tiene algún factor social que me indique que no va a volver, no va a hacer el seguimiento clínico, o por ejemplo es menor de 1 año, o es un mayor de 65 años, pues es un dengue sin signos de alarma, pero que tiene un factor de riesgo y se va a manejar como un grupo 1B. Si es un dengue con signos de alarma, el tratamiento debe ser hospitalario, va a estar dentro del grupo 2B, y el grupo C pues es el paciente con dengue grave. Entonces dentro del grupo A, pues yo creo que ya todos lo conocemos, es el paciente que vamos a enviar para la casa, que no tiene ningún factor de riesgo social que me indique que debe permanecer hospitalizado, que no viene de la vereda, que no viene del pueblo, que vive aquí en Neiva, que vive cerca, que los papás se entendieron, que los papás están conscientes de la enfermedad. Si es un adulto, que el adulto está consciente de la enfermedad y que yo tengo la certeza que va a volver a control en 24 horas. Y lo que vamos a hacer es recordarle los signos de alarma para reconsultar por urgencias, enviarlo a que se hidrate. La guía propone que cuando se envía al paciente de forma ambulatoria se recomiende que debe al menos orinar una vez cada 6 horas y que la orina sea abundante, porque si es escasa y no orina al menos una vez cada 6 horas, pues eso ya se engloba dentro de un signo de alarma y el paciente debería volver al servicio de urgencias. El seguimiento clínico se debe hacer cada 24 horas, pero la guía propone que los paraclínicos se realicen cada 48 horas, bueno, para evidenciar como un cambio significativo. Lo que yo hago con cada visita, pues cada 24 horas, es tratar de identificar de forma temprana el paciente que empiece con signos de alarma y que me alerte que probablemente va a empezar con su fuga vascular para dejarlo hospitalizado en ese momento, ya que si yo hospitalizo a un paciente desde el día 1, pues me va a hacer fiebre 1 semana aquí hospitalizado, y si no hace nunca signos de alarma, pues probablemente va a ser un paciente que tuve ahí sin hacerle nada y que va a tener el riesgo de tener una infección asociada al cuidado de la salud. El manejo de líquidos en los adultos, ellos recomiendan que debe tomarse al menos 5 vasos de suero
o de agua de arroz tostado, o de agua de coco, o las salas de rehidratación oral en la OMS, pero nunca agua. Bueno, recuerden, nunca agua, porque esto puede facilitar mucho más que el paciente haga fuga vascular. Y en los niños se debe administrar pues abundantes líquidos. La recomendación es que se calcule al menos 100 cc por kilo día, y se le recomienda a la madre que administre esto en casa de forma cuantificada, ya que muchas veces pues las mamás no tienen como una cuantificación de cuánto líquido toman sus hijos al día. Entonces se debe indicar que debe cuantificar cuánto líquido toman para así darle al menos un mínimo de líquido que debe tomar su hijo durante el día. Se envía para la casa con acetaminofén. Recuerden, no AINES, no diclofenaco, no naproxeno, no ibuprofeno. Estos pacientes pueden presentar tubulopatía, pueden presentar Reye. Además de eso esto puede favorecer el sangrado. Ninguno de esos médicos. El grupo B1 pues es el dengue sin signos de alarma, pero que tienen algún factor social. En general, la guía propone en todos sus apartados que este paciente pues se hospitalice. La suplencia de líquidos de estos pacientes, si no tienen ninguna condición de base renal, se haga con lactato de Ringer y no con solución salina, a no ser de que sea nefrópata o tenga alguna contraindicación para el uso de potasio en sus líquidos. Pues sí se debería hacer con solución salina, pero si no, siempre con lactato de Ringer. Y este paciente que yo hospitalicé, no porque esté en fuga, sino porque tiene algún factor social, pues no voy a empezar los líquidos altos, simplemente voy a empezar los líquidos de 2 a 3 cc por kilo por hora, y voy a estarlo revaluándolo, ya que es probable que si yo lo hospitalicé porque tiene un factor de riesgo y no porque tenga un signo de alarma que me sugiera fuga vascular, pues probablemente no va a requerir los líquidos y más adelante yo se los voy a retirar. Lo que se debe hacer pues es la toma de signos vitales. Los signos vitales no se deben tomar más allá de cada 4 horas en los pacientes con dengue. Bueno, de dengue solito o dengue con signos de alarma. Si es un paciente con dengue grave, no deben pasar más de 2 horas sin que se tomen los signos vitales. Hay que concientizar al personal de enfermería, a los auxiliares, de que pues no se vayan a inventar los signos, porque con base en eso es que nosotros vamos a identificar cuál es el paciente que se nos va a complicar. Además de eso, pues la toma de paraclínicos, si está hospitalizado, debe ser cada 24 horas, con hemograma para evaluar hematocrito, plaquetas, los leucocitos, glucosa, electrolitos, tiempos de coagulación y pruebas de función hepática. Se debe hacer la curva térmica. Y muy importante tampoco, que eso pues depende mucho del personal de enfermería, es la cuantificación de líquidos administrados y eliminados, ya que con base en eso nosotros vamos a ir ajustando el manejo hídrico que se le va a hacer a nuestros pacientes. Y estar pendiente de si empiezan a presentar o no los signos de alarma. El grupo B2, que ya es el dengue con los signos de alarma, nuevamente repetimos los signos de alarma, que es el dolor abdominal intenso o el dolor abdominal en la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en cavidades serosas, tanto por clínica como por imágenes, sangrado de mucosas, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros, que tenga letargia o irritabilidad, que tenga hipotensión postural o que el hematocrito aumente progresivamente. Este paciente yo lo voy a hospitalizar. Acá pues yo tengo como un conflicto con la guía, porque la guía recomienda que los líquidos en estos pacientes empiecen a 10 cc por kilo por hora. Sin embargo, esto es un valor muy alto, y más en los pacientes más grandecitos. De pronto en los chiquiticos no representa tanto. Sin embargo, si es un paciente que llegó porque hizo una epistaxis o porque hizo, no sé, tiene un dolor abdominal pero no se ve deshidratado ni nada, pues 10 cc por kilo por hora va a ser mucho, inclusive si yo lo revaloro a las 2 horas, porque a las 2 horas si yo empiezo unos líquidos a 10 en un paciente que no los necesita, pues va a estar hinchado cuando yo lo vuelva a ver a las 2 horas. Entonces en estos pacientes mi recomendación es que empiecen entre 5 a 7 cc por kilo por hora y que vayan revaluando al menos cada 3 o cada 4 horas con base en el estado clínico del paciente, sus signos vitales y en su balance hídrico. Y esto pues se debe hacer cada 4 horas para ir descendiendo los líquidos de acuerdo a las condiciones clínicas de mi paciente
y para decidir si se suspenden o no, pero no tenerlos a un rango elevado. Más de 5 cc por kilo por hora da más de los basales que un niño necesita. Entonces por eso hay que estar muy pendientes de estos pacientes que tienen más de 5 cc por kilo por hora, porque pueden hincharse, hematizarse, si no están en fuga, o inclusive si ya pasaron la fuga y yo dejé los líquidos altos, pues se puede perpetuar la fuga por culpa mía. Si digamos en el curso de la enfermedad yo ya iba bajando los líquidos y mi paciente se deteriora, se pone frío, se pone taquicárdico, empieza con dolor abdominal, empieza con alteración del estado de la conciencia, no tiene hipotensión, pero ya yo sé que como empezó a presentar todo lo anterior, está empezando a presentar un cuadro de choque, pues la recomendación es que en ese momento sí se eleven los líquidos a 10 cc por kilo por hora, porque es un paciente que estaba bien, estaba estable, yo tenía mis líquidos bajitos y empezó a hacer fuga vascular. Entonces en ese paciente yo sí rápidamente subo los líquidos a 10 cc por kilo por hora y a las 2 horas debo estar valorando para ver si requiere que los líquidos continúen en este valor o si es posible ya nuevamente ir descendiendo. Recuerden que la fuga vascular se da como por periodos, como por flushing. Entonces el paciente hizo fuga, se fugó y ya dejó de fugar. Entonces si yo perpetúo con los líquidos altos, el paciente yo le voy a inducir que persista en fuga vascular. Entonces por eso es muy importante revalorarlo al menos cada 4 horas y si es un paciente que se deteriora, al menos cada 2 horas y ya cuando esté más estable, nuevamente cada 4 horas. Y el dengue grave, pues el dengue grave yo empiezo con líquidos altos. Entonces es un paciente que empezó a tener un índice de choque alto, que empezó a cortar su presión de pulso, que se puso taquicárdico, que se puso somnoliento, que empezó con un dolor abdominal muy severo y que puede o no empezar con signos de choque, con hipotensión. Recuerden que la hipotensión en pediatría es un poco más tardía, en el adulto pues tal vez es un poco más temprana, pero en pediatría es un hallazgo más tardío del choque. En estos pacientes sí empiezo con líquidos altos, entonces empiezo con un bolo de 20 cc por kilo si mi paciente está francamente choqueado, o puedo empezar con un bolo de 10 cc por kilo. Este paciente que entra en choque no lo voy a valorar a las 2 horas, sino que lo voy a valorar en 1 hora. Yo puedo hacer esto al menos 2 veces a razón de 20 cc por kilo. Sin embargo, a pesar de que la guía recomienda que se apliquen 3 bolos de 20 cc por kilo, realmente lo que mencionan los artículos de dengue en fase crítica es que luego del segundo bolo de cristaloides, ya el tercero debe ser con una solución coloide o una solución hipertónica. Entonces la recomendación es que luego del segundo bolo, si el paciente no ha respondido, yo coloque un bolo de coloide, cualquier coloide que haya, o solución salina hipertónica, que está un poco más disponible para nuestro medio. Bueno, el bolo se pone igual a 10 cc por kilo por hora y se debe estar revaluando de forma constante y continua, ya que puede requerir un segundo bolo o muchas veces luego de tanto líquido que yo le puse a este paciente ya no está en fuga, ya está hidratado, pero puede seguir descompensado porque se fugó y con todo el líquido que yo le metí se puso, le generé derrame pleural o edema pulmonar, o se fugó abdomen y hace restricción respiratoria. Entonces probablemente ese paciente va a requerir una dosis de furosemida adicional. Si la evolución es satisfactoria, pues vamos a empezar a descender nuevamente los líquidos, porque entonces yo pasé mi bolo de solución salina hipertónica a 10 cc por kilo, mi paciente mejoró, mi paciente orinó, hubo no necesidad de colocar la furosemida, pero al tiempo yo no puedo dejar a mi paciente sin líquidos. Entonces pasé mi bolo de hipertónica, pero lo dejé con líquidos a 10 cc por kilo. Entonces también tengo que estar pendiente de ir disminuyendo estos líquidos que dejé a 10 cc por kilo porque mi paciente estaba choqueando. Siempre manejo dinámico, depende mucho del personal de enfermería y del médico que esté tratando el paciente. El dengue no requiere pues ninguna tecnología especial para poder ser manejado, simplemente requiere un médico que conozca la enfermedad. Esto es lo mismo.
Si luego de que pasa la fuga, mi paciente persiste en choque y yo ya lo evalué y no está deshidratado y no tiene ninguna complicación secundaria a la hidratación enérgica, pues yo tengo que buscar otras causas de choque. Dentro de estas pues está determinar la función de la bomba. Recuerden que el dengue puede producir miocarditis, entonces es probable que mi paciente requiera el uso de algún soporte inotrópico o vasopresor o lucitrópico y requiera hospitalización en cuidado intensivo, o mi paciente tenía alguna condición médica concomitante que hizo que el dengue se descompensara y ahora su condición médica concomitante o su antecedente médico no está compensado. Se debe evaluar la acidosis persistente en estos pacientes, y lo que hemos visto en este brote de dengue, pues no sé si tal vez está relacionado mucho con la hospitalización temprana de los pacientes, es que se están infectando dentro del curso clínico de la enfermedad. Entonces, pues siempre sospechen una coinfección en un paciente que va en el día 8, día 9 de dengue y persiste febril o estaba febril y empieza con fiebre. Recuerden que los pacientes con dengue, a pesar de que en la gráfica de comparación de dengue, chikungunya, mencionan que los pacientes con dengue no elevan PCR por el fenómeno inmunológico que hacen estos pacientes, sí pueden elevar PCR y no quiere decir que estén coinfectados. Entonces, una herramienta que menciona la literatura para saber si un paciente está coinfectado o no es el uso de procalcitonina. Esto es más del tratamiento del choque. Pues recordar que dentro de los paraclínicos que debemos hacer diariamente van los tiempos de coagulación, el fibrinógeno en los pacientes con choque, y de acuerdo a esto, si tiene o no manifestaciones de sangrado, pues yo voy a suplir con crioprecipitado o con plasma fresco, y realmente solo la transfusión de plaquetas en pacientes que tengan alguna manifestación de sangrado o que requieran algún procedimiento quirúrgico. Recuerden que en el dengue no se deben transfundir plaquetas, el fenómeno de trombocitopenia es transitorio y va a resolver solo. Simplemente un paciente con menos de 10.000 plaquetas lo debemos tener acostado quieto en el piso y no más. Bueno, a no ser de que se vaya a ser llevado a un procedimiento quirúrgico o que tenga prolongación de fibrinógeno o consumo de fibrinógeno o prolongación de tiempos que va a requerir algún medicamento diferente a la transfusión de plaquetas. Si está menos de 10.000, debe estar quieto, reposando en la cama, sin golpearse en ninguna parte, porque pues obviamente sí existe el riesgo de sangrado, pero nunca transfundir plaquetas a un paciente con dengue si no lo requiere estrictamente. Esto simplemente para recordar que los pacientes que hacen algún tipo de hemorragia masiva en los pacientes con dengue no van a tener un descenso abrupto del hematocrito como vemos de pronto en algunas otras patologías que generan sangrado, sino que mi paciente pues va a manifestarse de otra forma, como palidez, como persistencia del choque, pero pues nunca esperar a que descienda la hemoglobina y el hematocrito para decidir transfundir un paciente. Esto es más de los... Algo que se manejó en la literatura en algún momento es el uso de factor 7 en los pacientes con dengue. Sin embargo, los ensayos clínicos no han demostrado eficacia entre los pacientes, o al menos diferencia entre los pacientes que recibieron factor 7 y los que no recibieron. Su curso clínico fue exactamente el mismo. Es un medicamento que es caro y que no demostró mayor eficacia clínica, entonces pues en general no lo debemos usar. El tratamiento de la sobrecarga de volumen, la guía recomienda no utilizar diuréticos. Sin embargo, lo que vemos en la práctica clínica diaria es que los pacientes muchas veces, luego de que hacen la fuga vascular y yo le hice la reanimación hídrica como muy juiciosa, van a tener sobrecarga hídrica y podrían requerir al menos una dosis de furosemida, y no está mal. Bueno, la guía recomienda que no, pero realmente lo que vemos en la práctica clínica es que sí la requiere. Y ya para finalizar, pues se recomienda que los pacientes cumplan estos criterios de ingreso: ausencia de fiebre por al menos 48 horas sin haberse administrado ningún tipo de antipirético. Muchas veces por la congestión de los servicios esperamos simplemente 24 horas, no está mal hacerlo,
Pero si es un paciente que estuvo críticamente enfermo, pues yo esperaría de pronto las 48 horas antes de darle egreso, o al menos garantizarle que en las siguientes 24 horas un médico lo va a ver en su servicio de salud para garantizar que siguió bien y estable. Mejoría del estado clínico dado por bienestar general bueno, que esté comiendo, un estado hemodinámico normal, que esté orinando sin requerir diurético, no dificultad respiratoria y no evidencia de ningún tipo de sangrado, un recuento de plaquetas con tendencia ascendente, no necesariamente tienen que estar mayor de 100.000 o 120.000, sino que simplemente vayan en ascenso, y un hematocrito que esté estable sin la administración de líquidos endovenosos. Ustedes ven que en ninguna parte mencionan las transaminasas como criterio de ingreso del paciente, porque estas van a tener un comportamiento pues como muy fluctuante en la fase de convalecencia, llegando a un valor normal hasta 3 o 4 semanas después. Y bueno, gracias.